que abrir, le vamos a dar al problema, a la situación difícil, le vamos a decir, te retiras de mi cuerpo, te retiras de mi vida, te retiras de mi familia, te retiras de mi finanza. Decreta, pero decreta bajo autoridad. Y las tinieblas te van a obedecer. Yo quiero que mires que Satanás está bajo autoridad, tiene demonios bajo autoridad. Dice que un brujo, un yembatero que se convirtió cuando teníamos la iglesia en Cúcuta, la última iglesia que pastoreamos en Cúcuta, que fundamos y pastoreamos en Cúcuta. Él decía, testificaba, que cuando estaba en el mundo del ocultismo, él sanaba a una persona, entre comillas, pero no la sanaba, sino que si la persona estaba enferma, le metía un demonio de más rango al cuerpo de la persona, y el de más rango controlaba al de menor rango. Ahora la persona no estaba manifestando la enfermedad porque el de mayor rango le decía no te puedes manifestar, para que el otro crea. Pero ahora no tenía un demonio, sino tenía dos y otro demonio de más rango, de más autoridad. La Biblia lo dice, que cuando una persona queda libre de un demonio, el demonio sale y camina por territorios secos buscando dónde habitar, y no encontrando dónde habitar, dice me voy a regresar a la casa de donde salí, y la encuentra barrida, limpia, pero descubierta, porque la persona no perseveró en el evangelio. Por eso a la gente que yo le estoy hablando en esta noche, en estos días han hecho oración y decisión de fe con Cristo, no puedes solamente recibir a Cristo y abandonarte de Dios, de cuidar, de venir, congregarte, de buscar la presencia de Dios, aprender y crecer espiritualmente, porque si tu vida está descubierta, limpia, libre, pero descubierta, dice el demonio que se busca 7 demonios peores que él, y viene y entra a la casa, a la persona de la cual salió, y la condición de la persona viene a ser peor. Por eso los demonios están bajo autoridad y se sujetan entre ellos mismos y respetan a la gente que está bajo autoridad. ¿Aló? Diga conmigo, Mateo 8, del 5 al 13 dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús nos dio muchos ejemplos, y ese es otro ejemplo, que cuando tú tienes la revelación de que el reino es gobierno, entonces ¿qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los gobernantes? Decretan. Entonces por eso es que usted tiene que decretar como un rey sometido al Rey de Reyes, y usted decreta así como Jesús lo hizo
una tempestad que quería matarlos. Pero Jesús se levantó en medio de la tempestad, le habló a los vientos, le habló al mar, y el mar le obedeció. Algunas veces la tormenta no va a ser física. Algunas veces la tormenta va a ser una tormenta de un problema, de una enfermedad, de una situación difícil. Pero otras veces la tormenta puede ser ¿qué? Física también. Ellos allí tenían una tormenta física y en el mar con esa tormenta podían morir. Así que sea física la tormenta o sea espiritual la tormenta, lo que Dios te dice: no te dejes destruir de la tormenta. Una tormenta viene y lo único que se lleva es lo que no tiene fundamento. La brisa fuerte, el tornado, la tormenta es como una crisis, pero la gente que viene a Jesús y se fundamenta en Jesús y funciona con la fe, con el diseño correcto, en medio de la tormenta no se deja vencer, no se deja quitar la fe, no se deja destruir, no se desmotiva y ya pierde la fuerza. No, porque esa persona entiende que así como Jesús se levantó y le habló a la tormenta, tú también te puedes levantar para que hables y le digas al problema: te vas de mi vida y tienes que irse de tu vida. Pero si no estás bajo autoridad, aunque le decretes, por eso hay gente que se cansa de decretar, pero nada funciona. Los decretos son vacíos. Y dice: pero yo hice como me dijo la pastora, yo hice como me dijo el pastor, pero al final no ve los resultados, porque no está en el diseño de decretar bajo una posición, viviendo bajo autoridad. El segundo diseño es el diseño de desarrollar la fe, accionándola. Dice que en Marcos 11:12, que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué le dijo a la higuera? Nunca nadie más coma fruto de ti. Diga conmigo: decreto. Porque hay una doctrina antidecreto. ¿Aló? Cristianos que quieren defender la fe, pero al defender la fe lo hacen sin conocimiento de las Escrituras. Aquí vemos que Jesús es el primero que nos enseña que si somos reyes podemos decretar, podemos hablar en decretos. Y aquí lo está diciéndole a la higuera: nunca nadie más coma de ti. Pero en Marcos 11:20, ellos pasaron de nuevo, del 20 al 26 está la palabra completa. Y dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Estaba hablando de fe, quería darle un ejemplo de fe. Y le dijo: porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, tírate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Si tú tienes fe como un grano de mostaza,
comienza a decretar. Hay gente que tiene fe,